Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos un día más de Vamos a hablar. Disculpe la demora, un problema técnico de la plataforma, al parecer. Me dejan saber si se escucha bien. Aquí tenemos nuestra invitada, Nevelyn Álvarez. Que le pedimos disculpas porque no está en nuestras manos. Pero Dios es Dios y a veces el enemigo se molesta, ¿verdad? Claro que sí. Se molesta por lo que va a suceder y yo confío en ese Dios que está allá arriba en los cielos, que nos bendice todos los días. Dame darle aquí a destacar para continuar. Nevelyn, saluda ahí a la audiencia. Yo estoy haciendo. Amén. Dios me los bendiga a todos. Es un privilegio poder estar aquí en esta plataforma para hablar, ¿verdad?, de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Es una tarde hermosa. El enemigo siempre va a intentar, pero él no tiene parte ni suerte. Aquí estamos en victoria. Amén, Amén. amén. Dios es bueno y Amén. maravilloso. Queremos dar gracias a la Iglesia Cristiana de Avivamiento y Renovación por Gloria a Dios. permitirnos estar aquí con Amén. Gloria a Dios. nosotros, nuestro pastor es Juan Enrique López, que estamos aquí desde el centro. Pues Dios es bueno, Dios es maravilloso. Vamos a orar para comenzar esta entrevista, con esa conversación que tenemos con nuestra hermana Nevelyn. Padre bueno, Padre Santo, venimos ante tu presencia, Señor, a darte gracias. A darte gracias, Señor, por lo que tú sigues haciendo y continuarás haciendo, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, Padre, que pase un carbón encendido sobre nosotros tres, Señor, y que esta conversación sea para edificar las vidas, para llegar a los corazones que necesitan, Padre, y que los que se sientan débiles salgan fortalecidos, Espíritu Santo de Dios. Yo te doy gracias por todo lo que sigues haciendo y seguirás haciendo. Mira a nuestra hermana Nevelyn, Padre, que seas tú dirigiéndola. Padre, que cada contestación sea como es ella siempre, con su humildad y su sencillez ante el pueblo de Dios. Padre, te hemos pedido esto en tu dulce nombre. Amén, amén y Antes que amén. empiece, yo no me escucho. ¿No te escuchas tú? No, Y ahora, mi amor. ahora sí. Ahora sí. Ah. Estábamos aquí bajito. Pues mira, Nevelyn, vamos a buscar los papelitos. Nevelyn, Nevelyn pertenece a la iglesia de Ato Nuevo, Correcto. de la iglesia de Medida de Ato Nuevo. Su pastor es Benny Cruz y su pastora Yadira Ramos. es maestra de dama de escuela Amén. bíblica. La conocimos en MISPA y de ahí para acá la historia ha sido demasiado bonita. Y Amén. antes de entrar en esto, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque hoy yo venía viendo un video de hace 2024, hace 2 años atrás, cuando tú me entregabas la presidencia y Dios tú estabas de gran manera. Y ahorita tú comentabas que tú no entendías a veces cuando, pero Dios está rápido ahora, o qué tiempo, qué tiempo. Pero ya es hora que Dios te bendiga a ti, Santo. Amén. porque tú estás bendiciendo mucho tiempo a otros. Y lo que Dios está haciendo contigo es premiándote por lo bien que has hecho hacia los demás. Amén, Señor. Y antes de comenzar, yo quería decirte gracias, porque de muchos, la única que Dios pudo traerme una palabra de aliento fuiste tú en ese momento, porque éramos como la ovejita negra, pero Dios le plació que esa ovejita negra, presentarlo con tanta gente allí y que su cielo de Dios se dejara usar. Amén. Amén. Y hoy estamos viendo lo que Dios hizo a través de ti desde que aquel día yo me arrodillé allí en el centro. Mm. Hace un año me entregas presidencia y Dios te continúa usando. Amén, Señor. Y yo quiero ver a esa Evelyn hoy. Mm. La Evelyn que cree en Dios, que es sencilla y humilde y se deja usar por Dios. Amén. Que lo que Dios ha puesto en tu corazón, cada pregunta que hagamos, y si tienes que interrumpirla, tú déjate dirigir por el Espíritu Santo, que eso es lo más importante. Esto, a veces yo digo que esto es como un libreto, pero nunca lo hacemos como libreto, esto es como salga. Que Dios se Amén. deje sentir y que Dios te use con poder. Amén, Señor. Nevelyn, cuando tú dices que Dios es impresionante, ¿qué significa eso para ti en lo personal? Porque yo te robé esa publicación de algo que tú hiciste en crucero. Sí, amén, amén. Mira, cuando yo digo que mi Dios es impresionante, es porque precisamente en ese viajecito de crucero que estábamos compartiendo con un grupo de hermanos, este, se llaman los Golden Age. Tenemos un Golden Age en nuestra congregación, amén, y se pautó ese viajecito y yo no pertenezco todavía al Golden Age, pero me monté. Me monté, yo siempre me cuelo y me dejan colarme, así que yo me colé en ese viajecito
Mira, y te cuento que son cosas inesperadas de parte de Dios, porque Dios hace como Él quiere. Estábamos en ese crucero y nos bajamos en la isla de San Tomás, una isla que conozco, pues porque en mi trabajo de aireco, pues tuve el privilegio de unos añitos viajar a Santa Cruz, a San Tomás y a Saint John's, en gestiones de trabajo, pero en ese día particular, yo andaba con mi familia y nunca tuve la oportunidad, ¿verdad?, de llevármelos conmigo mientras estuve en esos viajecitos así. Pero ese día Dios le plació que entráramos en una joyería, porque San Tomás se conoce, ¿verdad? La gente va a San Tomás a comprar y que joyas, ¿sabes? Prendas. Y entonces entramos en esta joyería y nos encontramos con un joven muy dinámico, con ese espíritu de venta brutal. Yo creo que ese te vende un esquimalito, tú sabes, como dicen por ahí. Déjame ver un esquimal. Ajá, eso es así. Entonces estábamos hablando y ese joven comenzó a contarnos muchas cosas de sus experiencias y empezó a hablarnos de los viajes que él daba y todas estas cosas y tocó un tema que a mí me encanta y empezó a hablar. Me tocó el tema de Dios. Y yo digo, espérate, esto hay que escucharlo. Me emocioné, porque mi mente no estaba en hablar de Dios, te voy a ser sincera. Yo estaba en un crucero de viaje, compartiendo con mi familia y mi familia extendida de la iglesia. Entonces, esa parte espiritual, esa conexión, aunque siempre estamos conectados con Dios, pero esa no era, no estábamos allí con ese propósito. Pero cuando él mencionó a Dios, aquello cambió y empezamos a hablar y demás. Y al final de nuestra conversación, de nuestro compartir, él, yo le digo a él, a ti, yo pudiera orar por ti, yo puedo orar por ti. Y él me miró como que medio raro, pero a la misma vez como que de impresión, como que no esperaba que yo le preguntara. Entonces, de inmediato me dijo que sí, él no me puso pero, él no me dijo, mira, estoy en el trabajo o tengo a la manager aquí. Eso fue como que un sí inmediato. Y entonces me dice, pero espérate un momento, yo quiero que tú ores por mí, pero yo quiero que tú ores por mí en español. Eso a mí me estuvo raro. Yo me quedé como que, ok, pues vamos a orar en español. Y entonces, en ese mismo instante, entra mi pastor con mi pastora y una hermana de la iglesia que estábamos por allí cerca. Y yo le comento, mira, él quiere que oremos por él, pero vamos a orar por él en español. Y comenzamos a orar e interceder por él. Lo impresionante de esto es que cuando terminamos la oración, él me dice, yo pude entender que todos ustedes estaban orando por mí con un mismo propósito. Amén. Estamos hablando que le estoy orando en español. Su idioma es inglés, Ujú. pero el Espíritu Santo habla todos los idiomas. Amén. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. Él es el Dios de los idiomas. Y él me dice, y me gustó que todos oraron por mí con un mismo propósito. Amén. Y eso a mí, fíjate, me impactó. Me impactó porque esa experiencia fue única, porque es a donde tú puedes ver que Dios no tiene límite. Dios no es un Dios de escenario o de un lugar en particular. Dios hace como Él quiere, donde quiere y para con quien Él lo quiere hacer. Entonces, ese día ya estaba como que en esa agenda. Yo llegué allí con un espíritu de que me voy a gozar esta isla. Pero lo que verdaderamente me impactó fue ese momento de toda la experiencia, fue ese momento y tuve que decirlo porque fíjate que a veces pensamos que tenemos que estar de rodillas todo el tiempo en comunión con Dios, pero una vez que tu pensamiento, tu corazón, todo tu sentir, aunque tú no lo estés hablando audible, Miguel, está conectado con Dios, Dios se mueve Amén. de manera extraordinaria. Y a veces pensamos que tenemos que hacer mucho y con poco Dios se glorifica de manera especial. Estoy escuchando nítido. Dios se glorifica de manera especial. Eso sí, esa experiencia en San Tomás y muchas más. Es lo que me lleva a mí a hablar sobre mi Dios. Es un Dios impresionante.
Sí. Sí, porque seguramente lo que hablaba era inglés nada más, ¿verdad? Claro, ese era su idioma principal y los que han ido a las islitas, a las Islas Vírgenes, no todos los idiomas en inglés son iguales, hay unos que son Más difícil, sí. difíciles de entender, pero este joven pues era un inglés bastante eh, que se podía entender, pero, pero aquello fue otra cosa, de verdad. Amén. Y tuve que publicarlo porque es que a veces nosotros pensamos que tenemos que estar, mira, como santitos por ahí, y en el momento inesperado, tú lo que tienes que tener es un corazón dispuesto. Digo yo, ¿verdad? Tienes que tener un corazón dispuesto y tus oídos afinados a escuchar la voz de Dios, porque Dios te mueve a hacer cosas que tú no entendemos. No, y tener ese corazón dispuesto para recibir, Y para recibir. recibir, porque hay veces que, pues yo le decía a una señora que yo llevé hace meses atrás encamada, y yo fui a atenderla y salió caminando. Mm, Y me dice, es que Dios está brutal, Así Dios mismo. todavía tiene esperanza en mí, me decía, y le decía, es que Dios tiene esperanza en todos nosotros. Y usted no se acuerda que yo fui que la traje en una camilla y no podía caminar, Mm, y hoy en día usted está caminando y salió hasta afuera porque la casita era incómoda. Y ahí es que uno dice, Dios es impresionante. Sí, señor. Ahí Dios se luce, Claro. se luce. Y ahorita tú tocabas un tema sobre la mostaza y si nuestra fe, ¿qué sería nosotros sin nuestra fe? Amén. Yes. ¿Qué tú le podrías, yo no voy a leer el papel, qué tú le podrías decir a estas personas que hoy en día están pasando un momento doloroso, que su fe está en el piso? ¿Qué herramientas tú le brindarías para que estas personas desarrollen otra vez esa fe? Tremendo. Pues mira, te voy a testificar esto, te voy a confesar esto delante de Dios. Esto se ha convertido en un cielo pequeñito. Amén. Y te voy a decir una cosa, yo no sabía el orden de cómo se llevaba esto. Esto es nuevo para mí, Miguel. Y entonces, cuando me mencionaste de las preguntas, yo decía, Señor, yo no sé cuáles son las preguntas que Él me va a hacer, pero yo necesito, Espíritu Santo, que tú me des las palabras correctas. Y te voy a hablar de esto. Lo primero que me impresionó de todo esto fue el versículo que utilizaste para plasmar tu promoción. Job 37:5. Si lo tienes por ahí, por favor, léeselo al público. Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. Pues te puedo decir, y lo tengo escrito, porque yo le decía al Espíritu Santo, le decía a Dios, Dios, que no se me olvide nada. Te puedo decir que ese versículo que utilizaste, Job 37:5, es el verso perfecto para describir lo que realmente yo quiero decir cuando digo que mi Dios es impresionante. Y te explico por qué. Porque cuando leemos ese versículo, hace una comparativa al trueno. Y tú sabes que el trueno eso baja con potencia. Muchos le tenemos el temor. Yo corro y cierro ventanita, o yo digo, detrás del trueno viene un rayo. ¿Verdad que sí? Amén. Algo así. Pues te puedo decir que ese es el versículo perfecto, porque detrás de eso vienen unas verdades bien profundas. Unas verdades que yo entiendo que, al igual que nosotros aquí presentes, el que está escuchando también se va a estar de acuerdo. Primero que nada, mira, la voz de Dios es poderosa. Amén. La voz de Dios es poderosa. Y no solamente que la voz de Dios es poderosa, Dios hace cosas más allá de lo que tú y yo podamos entender. Amén. Más allá de lo que podamos entender. Y nos invita a confiar. A través de lo que Él hace, Él nos invita a confiar. Porque mira lo que pasa. Qué lindo es Dios. Mira lo que pasa. No todo lo que Dios hace nosotros lo vamos a poder explicar. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida que nosotros no encontramos las palabras para explicar eso tan maravilloso que Dios está haciendo. Amén. Y quiero, ¿verdad? Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. Lo que Dios hace no lo vamos a poder explicar, pero sí podemos, Miguel, Dalimar, confiar que Él está en pleno control, en control absoluto. Mira, esos momentos que todos lo hemos vivido, que parece que las cosas están fuera de control. Esos momentos que
de situaciones que llegan a nuestras vidas inesperadas que nosotros nos preguntamos, pero ¿y por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esto ha llegado a mi vida? ¿Con qué propósito? Esas respuestas que llegan, que no tienen, esas respuestas que no llegan, que esperamos, caminos que no vemos claramente, esos caminos que son inciertos, caminos que lo que traen a nuestra vida es duda, ansiedad, preocupaciones. Te lo estoy dando tal y como Dios me lo hablaba, porque esto es algo increíble. Creo que dijiste de ese versículo. Yo había escrito, la Biblia dice que Dios hace cosas que no entendemos y cómo manejar los procesos donde no hay respuesta. Respuesta, mira para allá. Entonces, mira lo que Dios está hablando. Así como nosotros no podemos controlar los truenos ni las tormentas, o sea, que hay cosas que nosotros no tenemos el control de ellas, y mucho menos tenemos el entendimiento de un todo, de lo que es la naturaleza. Así mismo es nuestro Dios. Así mismo es nuestro Dios. Es un Dios tan inmenso, un Dios soberano, un Dios que muchas veces es incomprensible a la mente humana. ¿Ves? Para nuestra mente humana. Un Dios que obra con poder y con sabiduría. Pues, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de un Dios que es impresionante, no solo se trata de lo que Él hace con nosotros, de lo que Él puede hacer, sino también de quién es, de quién es. Y para esas personas, esos jóvenes, quien sea que esté pasando por un momento difícil, creo que es importante saber que cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios a entrar a nuestras vidas y tomar ese control absoluto, mira lo impresionante que es. A mí me impresionó su poder. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque ese poder es el que sostiene lo que parece derrumbarse. Amén. Me impresiona su sabiduría, porque Él ve lo que tú y yo no alcanzamos a ver. Eso es Levanta, mira esto, levanta lo que otros dan por perdido y da vida donde no hay esperanza. Si eso no es impresionante, no sé qué pudiese ser. Es impresionante su amor, Miguel. Tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, Dalimar, tú lo has experimentado. Amén. Muchos en la audiencia, ¿verdad? Lo ha experimentado el amor de Dios. Y mira lo que pasa con el amor de Dios. Su amor es el que permanece aunque todo lo demás falle. Todo lo demás no puede fallar, pero el amor de Dios nunca nos falla. eso es así. Qué lindo. Y por último, me impresiona su forma de obrar. Porque cuando creemos que ya todo terminó, Miguel, que ya llegamos al fin, que ya no hay más nada que ofrecer, es a donde Dios comienza a hacer algo nuevo. O sea, que cuando tú piensas que ya tú no tienes fe, que perdiste tu fe, que ya no hay nada que hacer, Dios dice, no, hay algo nuevo que yo puedo hacer contigo. Hay algo nuevo que yo quiero hacer contigo. No importa si mi fe está por el piso. Porque yo hablaba ahorita con Darimar que de camino al colegio llevando a mi nena, yo no estaba conectada. Yo no estaba conectada. Yo estaba deprisa a llevar a la nena al colegio. Y de repente Dios pone en mi mente y en mi corazón la fe. Fíjate la pregunta que me hiciste. La fe. Y yo decía, Señor, ¿qué tú quieres con la fe? ¿Qué tú me quieres decir con esto? Y, y me hablaba al corazón y yo sentía que me hablaba casi audible, donde me decía, la fe no está sujeta a tus buenos momentos o a tus malos momentos. La fe es algo que tú cultivas, que tú tienes que trabajarla. Miguel, y de la única manera que podemos cultivar nuestra fe es teniendo intimidad con Dios, hablando con Dios. No se trata de religión, se trata de tu relación con Dios. Eso es tú y Él. Yo decía hoy a un compañero, la compañera me decía, este hombre siempre se pasa maldiciendo. Mm. Y ella decía, lo regañaba. Y yo le decía,
qué triste, ¿verdad? Que tú maldigas con la boca que Dios te ha bendecido tanto, porque cuando tú tienes necesidad, tú dices, Dios mío, y Él te bendice y te ayuda. Y yo le decía, me decía, pero todos en algún momento caen. Y yo caía, pero ¿quién iba a pensar que yo hoy en día estuviera sirviéndole a Dios? Ujú. De lo más que todo el mundo me miraba, a lo mejor por ahí como un hombre sin esperanza, tirado en el suelo. Y yo decía, ¿y tú sabes por qué me agarro más de Dios? Porque mi Dios está impresionante que me ha enseñado lo que es estar abajo, estar aquí y seguir subiendo. Para cuando me toque hablarle a otros como tú, entiendan que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y yo sigo amando más a Dios porque yo nunca pensé meterme a las aguas con mi hija. Ujú. Hermoso. En mi vida me pasó por la mente que yo iba a entrar a las aguas con mi hija y que mi pastor y mi pastora me daba la oportunidad que me enseñaran cómo hacer un bautismo y más a mi hija. Y yo decía, y más me llenaba que cuando yo llegaba a casa, su fe aumentó porque decía, papá, entraste conmigo, Ay, tremendo. me acompañaste. Y yo decía, amén. Y yo le decía, si ella está motivada, que es un niño, yo como adulto, su papá, tengo que tener una fe más inmensa de lo que puedo tener. Ay, Y yo le decía, ¿tú te imaginas tú sirviéndole a Dios, tu hijo, viniendo los caminos del Señor, tu hija? así mismo es. Es una experiencia maravillosa y ahí tu fe va a ser aumentada. Y él me miraba y se reía. Y la muchacha decía, yo no tengo mucho conocimiento, pero estás hablando de la realidad. Y yo decía ahí, me vino el mensaje que tú decías, estás trabajando de paramédico. Y muchas veces vas a tener que llevar el mensaje de esperanza Tremendo. Amén. para el necesitado. Amén. Y a mí se me ha olvidado que yo tengo un uniforme muchas veces y sí que da la queja, eso no es nada, Dios me da trabajo después en algún lado. Claro. Pero yo no puedo privar a una persona de decirle Dios te bendiga, Dios te ame, un propósito. Y nunca me lo han prohibido, gracias a Dios. Amén. Y me ven ya como el religioso o el cristiano, pero con respeto, Amén. no haciendo ese desprecio ni nada de eso. Gracias a Amén. Dios Qué tengo bueno. una área laboral. Pero yo me sentía tan contento de poder ministrarle a un compañero que fue mi estudiante, que ahora estaba en una ambulancia con nosotros, en la misma compañía, lleva años detrás de mí trabajando. Y yo decirle, con tu fe, tú puedes alcanzar cosas. Y aunque tú no lo creas, Dios tiene esperanza en cada uno de nosotros. Pero depende de quién, de nosotros abrirle el corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y hablando de la nena siempre desde que supimos que ella venía en camino, ella venía ya marcada. O Tremendo. sea, y esa niña siempre fue especial en nuestra vida. Tremendo. Es que así trabaja Dios. Hay cosas que en el momento no las entendemos. Pero si algo yo he aprendido en este caminar es que más que entender es esperar en Dios, Así. es obedecer. Dios se va a encargar y en su momento Dios te va a dar el entendimiento. Amén. Y lo hemos experimentado, hay cosas que hemos vivido que luego más adelante uno dice, "Yache, Dios me lo dijo, me acuerdo que me habló, me preparó y de repente, pero que en el proceso uno como que olvida. Ujú. Pero como Dios es Dios y Él es tan maravilloso, Él busca la manera de acordarte Amén. y darte memoria de lo que te habló en un momento atrás, porque sabe que son muchas cosas las que llevamos aquí adentro y son muchas cosas que olvidamos, pero las promesas de Dios están ahí vigentes y se van a cumplir. Amén. Pero está de nosotros hacer nuestra parte y es esperar, orar y obedecer. 3 puntos clave. Eso a pastores que a veces nosotros dice la boa. Biblia, oración y ayuno. Amén. Pero lo hemos visto. Se lo llevó. El tiempo de Dios ha sido tan perfecto que lo hemos visto, lo estamos viviendo. Esperar. Esto empezó un capítulo en casa, yo tiré Ballito Pelú hace 3 años atrás o 4 años que decía vamos a hablar. ¿Y quién diría hoy en día que gracias a Dios somos una corporación sin fines de lucro, estamos haciendo todo legal, todo chévere? Y la idea de eso es obedecer para ayudar a otros. Y una marca, una diferencia. Claro, Porque por ahí vemos marcas de todo, marca por ahí. Pero ¿qué marca estás haciendo tú para marcar un corazón que tiene una necesidad? tremendo. Y ese es el norte de este programa.
Y yo decía, Animal, yo quiero trabajar para esto, para ayudar las personas como no tienen recursos para... Hay mucha gente buena que se puede sentar y llevarle una palabra Amén. de Dios. Ujú. No, hoy en día hay mucha gente que son grandes y es bien difícil acercarse. Yo le decía hace unos días atrás, cuando vino Anet, yo decía, yo creía que tú ibas a decir que no, porque una mujer tan reconocida, llena el centro de convenciones, pero tiene algo único, que es la humildad ante la presencia de Dios. Lo mismo que tienes tú. Todas las personas que han venido aquí son humildes de corazón. Amén. Y nosotros nos sentimos tan gozosos cuando vienen, porque hoy tú me estás hablando de la fe. Hoy a lo mejor yo quería hacerte una entrevista, pero tú estás fortaleciendo nuestra fe. Santo es Y yo Dios. sé que estás fortaleciendo a los que están afuera. Amén. Hay un pueblo que tiene falta de fe por amor a las situaciones que pasen. Y yo te digo hoy en esta hora que tu fe hay que fortalecerla. Solamente abre tu corazón al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te cambie, te maneje, te haga algo nuevo. Que tu fe sea, mira, nueva todos los días. No somos perfectos, porque somos humanos y todos los días fallamos. Pero depende de nuestro corazón acercarnos y decir, aquí estoy, ayúdame, Señor. Yo veía un video de la Rose María, la cantante dominicana. Ella dice en su canción, tocando la puerta, ábreme la puerta. Sí. Ella decía en su testimonio que ella no tuvo que ir a una iglesia a levantar las manos, que ella en su cuarto, En su asfixiada intimidad. de sus problemas, sin fe, decaída, dijo, Padre, estoy aquí, haz un cambio conmigo. Amén. Padre, cambia mi corazón. Tenía fama, tenía dinero. Lo tenía todo. Lo escuché, impactante. ¿Y qué hizo? Aquí estoy, Se Pero, sola. rindió a los pies de Cristo. pero recibió una respuesta de que él no la hizo para el mundo. Amén. Él la hacía para lo que estaba haciendo. Y muchos cantantes, como tú dices, fama, dinero, pero ¿dónde están? Vacíos. Vacío. Porque es que sin Dios el hombre está vacío. Son cosas temporeras, cosas que te satisfacen en el momento. Pero a la hora de la verdad hay un vacío que yo digo que Dios lo dejó a propósito. Ese vacío que únicamente Él lo puede llenar. Nada más. Él Amén. únicamente lo puede llenar. Y fíjate que tú me traes eso a colección y algo que Dios me hablaba mientras yo me preparaba para esta entrevista, que yo decía, Dios mío, Señor, a mí nunca nadie me ha entrevistado y nunca he contado mi testimonio de cómo fue que yo llegué a los pies de Cristo. No he tenido la oportunidad, pero yo digo que el tiempo de Dios es perfecto. Te voy a El tiempo- cuadrar algo con tiempo, sientes ahí algo. Algo que Dios me hablaba mientras me preparaba era que lo que para ti y para mí es caos, para Dios es un proceso bajo control, Eso es así. que tiene dirección, que tiene límite y tiene propósito, Miguel. Entonces, ¿qué te puedo decir? Si no tienes si no entiendes tu proceso hoy en tu vida, no significa que Dios no está trabajando. Si el camino parece incierto, no quiere decir que estás perdido. Si no tienes control del panorama y todo se te ve oscuro, no quiere decir que Dios tiene un plan. Así. Es todo lo contrario. Dios tiene todo esto bajo control. Porque es como tú dices, no fuimos creados para el mundo. Lamentablemente conocemos la historia desde el Génesis. No, ese no fue el diseño de Dios. Pero lo bonito de esto es que aunque el hombre falló, Dios tiene un plan. Lo vimos en la cruz cuando envió a su hijo primogénito para tomar tu lugar y el mío. Y el de todas las personas que están allá afuera, que andan sin fe y sin esperanza. ¿Ves? Hubo uno que derramó su sangre. Hubo uno que pagó el precio. Pero Dios es tan maravilloso que Él no se te va a imponer, Miguel. Él no va a hacer esto como de manera que lo haríamos nosotros, es compulsorio, como hacen en mi trabajo, todo es compulsorio, te obligan a hacer las cosas. Dios es tan maravilloso que Él te da el privilegio de tomar una decisión. Jamás pensé que tomar una decisión iba a ser un privilegio. Amén. Jamás pensé, porque tú tomas decisiones todo el tiempo. día, todo el tiempo, pero son decisiones que para sí mismo o para algo que te conviene o algo que necesitas. Pero cuando Dios te pone y te dice, tienes libre albedrío, escoger, tienes para escoger.
y te dice, aquí estoy, para que me escojas a mí. Pero Él no te dice, aquí estoy, y tienes que hacerlo a mi manera. Él te dice, mira, yo toco a la puerta. El que escucha y abre la puerta y me invita a entrar, que Él dice, pues mira, yo voy a entrar Amén. y Él cenará conmigo y yo sé, ay Dios mío, ese es bello, no es bello. Hermoso. Es hermosísimo, pero hay que llevar ese mensaje, hay que testificarlo, porque te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, Dios ha tocado a mi corazón. Dios tocó la puerta de tu corazón, Dios tocó la puerta de tu corazón. Y ciertamente no todos van a abrir la puerta, pero nosotros estamos aquí para decirte que le servimos a un Dios que es impresionante. Date la oportunidad de conocerlo. Date la oportunidad de que Él pueda hacer lo que en todo este tiempo no has podido realizar, no has podido alcanzar. Eso es así. Y aunque hay veces que le cerramos la puerta, como que él sigue ahí. Como quiere, Él insiste, Él está ahí Yo pendiente. me lo imagino que tú abres la puerta de tu casa, sale, y yo me imagino el parado aquí. ¿Dónde irá? Sí. Regresó, vuelve otra vez la puerta, estoy aquí. Mm, Por eso yo digo que hay veces que Dios, las pruebas suceden para eso mismo, sí, sí. para acercarte al Señor. Yo le decía hoy a esa misma señora que estaba allí chequeando, decía, Dios me trajo los caminos, claro que sí. Si me apretó las piernas, Mm, me dio un trombo. Y allá en el hospital me decía el güey de seguridad, Dios me dice que te diga que es hora que regrese porque te estoy apretando. Y yo, pues, solo en aquel cuarto Neverland, con mi fe en el piso, uno con conocimiento, pensando que Un se trompo y prende el COVID. trombo, el COVID, oh my y me God. vaya a morir. Pero Dios tocó y yo abrí la puerta. Y allí solo le decía a Daniel, bota todo lo que hay en casa de bebida, todo lo que no sea de Dios. Y todavía no había reconciliado, hasta que me reconcilié. Wow. Y no fue que me hicieron un llamado de reconciliar, no fue que yo dije, yo quiero pasar allí, porque dijeron, ven a orar y yo quiero reconciliar con el pastor que estamos. Tremendo. Y Dios tocó, pero directamente, no tuvo que tocar a nadie para llegar donde mí, Amén. porque el encuentro fue con el Padre. Amén. Y el Padre tocó y yo decidí abrir la puerta y Fue permitir una que hiciera. decisión. Decidiste abrir la puerta. Decidí abrir la puerta. Y qué bueno que Dios nos da esa oportunidad de poder tomar esa decisión. Muchas veces han habido personas, ¿verdad?, que no han tenido la oportunidad, pero no han tomado la decisión y eso te puede costar mucho. O simplemente dicen que no están preparados. No estaba. Cuando yo esté preparada, yo lo decía. Yo decía, bueno, pues cuando yo esté preparada, Dios va a enviar una persona y me va a llevar de la mano. Ujú. Y me identifico con Miguel porque yo, mi conversión no fue en un culto de domingo, mi conversión no fue de campaña. A mí nadie se me acercó y me ministró y me ofreció el plan de salvación. Pero yo, porque Dios es impresionante. Fue un dato aparte. Es un caso aparte. Mira, yo soy producto de un servicarro de oración. Wow. Y lo digo con mucha humildad y a la vez con mucho gozo. Soy producto de un servicarro de oración. Y recuerdo, Que mucha gente los ignora. yes, les pasan por el lado, Ujú. no, ni siquiera se detienen a dar un saludo, pero yo le pido a Dios que esas personas que se paran en las esquinas de la calle a orar por otras personas, yo digo, Dios, bendícelos, porque de ahí tú me rescataste. Amén. Ahí yo tuve un encuentro contigo y te puedo contar y le cuento a la audiencia que recuerdo un sábado en la mañana, tú sabes cómo somos nosotros, los sábados es para hacer diligencias. Ajá. Y yo salí a hacer unas diligencias y recuerdo que yo escuchaba unas voces a la distancia. Esto sucedió en el pueblo de Fajardo, yo vivía en Fajardo. Y, y recuerdo que yo escuchaba estas voces bien lejos que decían, queremos orar por ti. Y aunque en ese instante yo no me detuve,
lo seguí de largo. Yo me quedé con eso. Y tan pronto llegué a casa, Miguel, yo me le acerqué, le conté a mi esposo y le pregunto, ¿tú crees que podamos llegar hasta aquel lugar para que oren por nosotros? Mind you, mi esposo estaba, en aquel momento, mi esposo estaba en un proceso de rebeldía. Él no estaba muy afán de que nadie le hablara, porque él tenía en su mente de que si Dios lo iba a traer, tenía que ser Dios. Y cuando nos paramos en aquel servicarro de oración, nos detuvimos allí, según nos dieron la instrucción, se nos acerca un varón, pero se acerca por la ventana de mi esposo, del conductor, y comienza a ministrarle a mi esposo. Y mi esposo tiene que estar viendo por ahí por las redes. Él va a escuchar esto, porque esto es hermoso. Mi esposo tenía una actitud de indiferencia, una cosa, trágame tierra. Pero ¿qué pasa? Que lo que le estaban hablando a mi esposo me estaba ministrando a mí. Wow. Y yo no podía contener de animar las lágrimas. Yo empecé a llorar. Y yo supe en ese instante que yo había aceptado a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Qué lindo. Y días después lo hice público en la iglesia de la comunidad del barrio Florencio de Fajardo. En aquel momento el pastor era Roberto Cádiz Jr. De hecho, su papá era parte de los líderes del concilio. Pero recuerdo que el pastor era Roberto Cádiz Jr. Era mi pastor, el que me enseñó a orar, el que me enseñó a ayunar, el que me enseñó a buscar a Dios en intimidad. Él no lo sabe, pero si nos ve por ahí, se va a enterar. Entonces, lo hice público y recuerdo que me senté en la mesa de mi casa, del comedor, y lo único que le dije a mi familia fue, dígase a mi esposo y mis hijos, les dije, acepté servir al Señor. Lo único que les voy a pedir es que no me sean piedras de tropiezo. Mm. Fue lo único que le dije. O sea, no los voy a obligar a que vayan a la iglesia conmigo, no los voy a obligar a que sigan mis pasos, solamente no sean piedras de tropiezo, le decía. Y ellos, pues ahí bien saben, reverencia, y aceptaron. Y eso será para otra ocasión. Hoy yo puedo decir que yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Posiblemente no los tenga sentaditos al lado mío en la banca de la iglesia, pero esa promesa está ahí. Y yo la hice mía. Y yo le creo a Dios. Por ende, estas personas que están necesitadas de una palabra, de fortalecer su fe, de alguna respuesta, alguna petición que a lo mejor le están esperando bastante tiempo por una respuesta, lo único que les puedo decir es que la solución se llama Jesús. No hay otra. No hay más nada. No hay más nada que buscar, no hay un consejo, no hay una cita con un psicólogo o una psiquiatra, y Dios bendiga a estos hombres y mujeres profesionales de la salud que son herramientas que Dios nos ha dado para atender nuestras necesidades. Estamos aquí, ¿verdad? Porque estamos aquí, no somos de aquí, pero estamos aquí y hay Amén. necesidades. Y cada uno de ellos tiene un rol dentro del plan de Dios, ¿verdad? ¿Eso es así? Así que valoramos el trabajo que ellos hacen. Pero hay un asunto bien intenso en nuestro interior que el único que lo puede manejar es Jesús. Y de la misma manera que transformó mi vida, que me sacó de la vanidad, me sacó del adulterio, me sacó, ay, qué sé yo, de tantas cosas tan horrendas que yo pensaba en aquel momento que lo tenía todo y realmente no tenía nada. Eso es así. Yo te puedo decir que hoy, a la fecha de hoy, siento que lo tengo todo. Amén. Porque Jesús, mi Dios, tomó el lugar de aquellas cosas materiales que yo pensaba que era todo y no era nada. Eso es así. Pensaba que era todo y no era nada, tú sabes. Entonces, a eso yo le llamo los de repente de Dios. A los de repente de Dios, esas cosas que tú no esperas, que de repente llegan a tu vida y tú te quedas como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice, Señor? ¿Qué tú ves en mí que yo no veo? ¿Ves? Y lo tengo aquí. Es que esto es de Dios, tú sabes.
llega, eso de repente de Dios, lo lindo es que no llegan sin aviso, no hay un aviso que viene un de repente. Tú sabes, como la tormenta. Tenemos las noticias que nos advierten, mira, viene una tormenta, viene un huracán, viene aquello, viene lo otro. Pero en lo de repente de Dios no hay un aviso. Eso es como un terremoto. Sí, No hay literal. modo de que te avisen. Exacto, no hay manera de tú te darte cuenta de que hay un terremoto cuando ya la tierra está, mira, Temblando. temblando. Amén. Y eso me traía a memoria en un momento dado que escuché a un niño decir que cuando la tierra tiemble es porque Jesús está caminando por ella. Qué lindo. La inocencia de un niño. Eso es lo que yo llamo los de repente de Jesús. Mira qué pasa con los de repente de Dios. Los de repente de Dios que vienen sin aviso, vienen para transformar. Vienen para transformar como resultado de un proceso, Dalimar, que ya estaba en el plan de Dios. O sea que ese de repente para nosotros será algo inesperado, pero lo que nosotros consideramos inesperado ya estaba en el plan de Dios. Eso es así. Tú sabes, para nosotros es algo inesperado, pero para Dios ya eso estaba escrito. Porque Dios es impresionante. Dios es impresionante. Entonces tengo que gozarme en esto porque pasé por un proceso de soledad, estando rodeada de la gente que más amo, mi esposo, mis hijos, mi mamá, mi papá. Pasé por un proceso de ansiedad, de depresión, que nunca lo llevé a un médico porque mira esto, yo decía, tú eres mi médico. Yo rehúso aceptar mi ansiedad y mi depresión. Pero fue una decisión. Por eso es que las decisiones yo digo que son importantes. Es tomar la decisión si quieres o no quieres hacer algo diferente para recibir algo diferente. Es como único. Entonces, cambiar tu vida por sí mismo no va a pasar porque es que somos débiles, somos frágiles. Pero mira lo que dice la palabra. Yo soy mala con memorizarme los versículos, No, yo pero, también soy igual. pero las palabras, lo que Dios habla, eso a mí se me queda. En un momento dado, Él me dijo, mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Y eso yo lo tengo que compartir. Al que se sienta débil, créeme que el poder de Dios también se puede perfeccionar en su debilidad. Diga el débil. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pudiésemos mencionar un montón de versículos, ¿verdad? Pero para no tomar mucho más tiempo, lo único que te puedo decir es que en esos momentos, ¿verdad? Que tu mirada se nubla por las circunstancias. En ese momento que el miedo quiere tomar lugar en tu corazón, que te susurra, tú sabes, te susurra y te amedrienta. Justo en ese momento donde todo parece morir, llega el de repente de Dios. Ese de repente, que en un instante, Miguel, en un instante, cambia todo el panorama. Cambia todo el panorama. Entonces, lo único que yo tengo para ofrecerle a nuestros oyentes, a nuestros jóvenes, damas, caballeros, es que date la oportunidad de ese de repente de Dios. Date la oportunidad de ese de repente de Dios. Le damos mucha oportunidad a muchas cosas. Establecemos metas, estrategias y no hacemos hasta, ¿cómo es que se dice esto? Las resoluciones a final de año, a principio de año. La resolución, sí. Las resoluciones. Pero mira, pongamos eso a un lado y en el número 1 de la lista, sigamos haciendo la lista, pero en el número 1 pongamos esa meta. Quiero darme la oportunidad de repente de Dios. Amén. Y Dios te va a impresionar. Eso, De eso no hay duda. De eso eso no hay no, duda. no hay duda. Yo digo que este podcast, de repente Dios fue fortalecernos. Santo Dios, Dios sabe todas las cosas. Fortalecernos. Por eso es que no me has visto Porque a mí hablando mucho ni nada. no, Yo es estoy que, recargándome. es que el mensaje es claro, la fe. Y
Y yo decía, Dios mío, gracias, porque es Evelyn. Hace tiempo no la veo. Hay un cariño inmenso. Y para mí es un placer, un orgullo tenerte aquí con nosotros. Y que ese de repente de Dios viniera a recargar nuestra fuerza. Porque hay veces que, y yo lo analizaba y lo que te decía ahorita, de las pocas personas que en ese momento de mi vida que pudo ver algo en mí, fuiste tú. Y, y hoy yo lo veía. Y yo decía, gracias Dios. Porque en 2024 me acuerdo que hasta Elizabeth Flores, que pegó a llorar allí aquel día que Dios puso también a mí allí, que estaba rodillas orando. Y yo llegué en ese momento herido. Y en ese momento fue de repente que renovó mi fuerza, renovó mi fe. Hizo un cambio en mi vida inmenso, que me hizo amar más de lo que estaba aprendiendo. Y después, cuando he visto tanto crecimiento, yo decía, gracias Dios, porque tú tocaste la puerta, yo abrí la puerta y de momento llegó tu decisión más sabia para tomar para seguirte y vino el de repente. Amén, Señor. El de repente que no ha cambiado. Y yo te doy gracias, Evelyn, La gloria por, de Dios. por ser sierva de Dios. Tenemos que cuadrar algo para más adelante. Yo decía, el pastor es un excelente recurso. El pastor es loco viendo el video de Aposento. El De Aceite. aceite. de Y yo, aceite tremendo. yo Me digo, encanta. de ahí es que viene Evelyn, te sirve, ese es su pastor, ese es el hijo del pastor. Y Amén. el pastor, ¿qué es que estamos aquí? ¡Pum! Aposento. Y yo decía, es de allá, pastor, es tremendo recurso. Y tú lo estás viendo. Dios te está abriendo puertas, te está abriendo puertas. Y yo te decía ahorita, tú has ayudado a mucha gente. Es hora que de repente de Dios llegó a tu vida y te ha permitido a salir Me vas a a, hacer llorar, a Miguel. hacer lo que tú sabes hacer, que es exponer tu palabra y renovar fuerza a los demás. Tú me renovaste la fuerza y yo sé que hoy tú sales de aquí con más fuerza, Claro. porque lo que Dios está haciendo contigo es inmenso y lo seguiremos viendo. Y créame que algo que yo, no sé si puedo decir cuestionar, pero algo que yo siempre le traigo a la atención a mi señor es que yo le digo, es que yo me siento que no me lo merezco. Yo me siento que tú ves en mí, que yo no veo en mí. Eh, no sé si es, ¿verdad? Por las experiencias vividas, que Y yo lo digo, dudo, eso mismo. yo dudo, ¿verdad? La gente me dice, pero es que yo veo un potencial en ti y yo en mi cabeza, ¿dónde? ¿Ve? ¿Dónde? Me dicen, es que tú puedes. Y yo digo, pero ¿cómo? Ujú. Y creo que el Señor me está enseñando a caminar más en fe, que es lo que tanto. Yo no predico, pero si tengo que hablar algo, siempre traigo a colección lo que es la fe, porque es lo único que me sostiene en que tomé la decisión de creer lo que ya Dios habló, Amén. en creer en aquellas promesas que a lo mejor hasta se me olvidaron cuáles fueron, pero si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Amén. Pero mi realidad, en mi humanidad, muchas veces no lo creo. Muchas veces yo misma, y lo reconocí hasta los otros días, decía, Dios mío, Señor, yo tengo que reconocer que si tú ves algo en mí, es porque está ahí. ¿Por qué yo misma me desprecio? Algo que no le cuento a nadie, ni siquiera lo hablo con mi esposo. Y a causa de eso es una lucha con misma. El que piense que la lucha, hay luchas que son mismo, Con uno mismo. con uno mismo. Y hasta los otros días tuve que reconocer que por mucho tiempo he tenido una lucha conmigo misma. He llorado un montón. Han habido muchas noches que no duermo porque la paso llorando y hablando con Dios. Dios mío, ¿qué es esto? Llorando por todo, sin saber por qué yo lloro, qué pasa. Me diste mi familia hermosa. Tengo un esposo extraordinario.
Mis hijos son humildes, son buenos, te aman, tienen temor de ti. La obra que comenzaste en ellos aún está. Y aunque yo no vea el resultado final, es irrelevante, Miguel, porque lo importante es que cuando esa trompeta suene, Amén. estemos allá arriba, nos encontremos allá arriba. Yo no necesito verlo aquí en la tierra, yo quiero verlo allá arriba. Lo que me pasó con mi hermana, no sé qué tiempo tenemos. 5 minutos. Pues mira, el Señor me enseñó hasta orar. ¿Sabes lo que es eso? Que el Espíritu Santo te diga, estás orando mal, tienes que orar así. Mi hermana, 12 años con cáncer. Wow. Y yo, mi oración es, Señor, tú tienes el poder para sanarla. Y declaraba la palabra, por tu llaga fuimos curados. Tú lo puedes hacer, Señor. Y yo, mira, yo tenía la película en la cabeza, ya yo me visualizaba con mi hermana y ella testificando. Yo me hice la novela completa. Hasta que un día algo por dentro me decía, cambia tu oración. Porque lo que pasa es que yo declaro que yo en mi casa serviremos a Jehová. Miguel, lo que pasa es que yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Yo simplemente todo este tiempo he declarado, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y cuando eso por dentro me dijo, cambia tu oración, yo empecé, Señor, salva a mi hermana. Mi oración cambió. Empecé a orar por salvación. Y me enseñó que por medio de la salvación llegaba la sanidad. ¿Y sabes qué? Ella descansa en los brazos del Señor. Amén. Tengo certeza de eso. Amén. Y así que no sé lo que puedan estar orando o por lo que puedan estar orando, pero date la oportunidad. Es lo único que puedo decir. Date la oportunidad de conocer a ese Dios que impresiona. No por lo que Él puede hacer, sino por quién es Él. Así. Damos gracias a Dios por Nevelyn, por compartir este ratito con nosotros. Un mensaje que me lo llevo al corazón. Yo sé que es de parte del Señor, porque así Dios lo hace sentir. Y Amén. los dos somos llorones. Ay, Los dos somos llorones. Quiero decirte que hoy no ha sido un programa más, ha sido un encuentro con Dios impresionante. Hay personas que están viendo este momento y sienten que su vida está detenida, que las cosas no están avanzando, que Dios está en silencio. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, yo sigo obrando, aunque no entiendas. La Biblia dice en Job 37:5 que Dios hace cosas grandes que nosotros no comprendemos. Y ese es el problema de muchos, quieren entender a Dios antes de creerle. Pero hoy Dios no te trajo aquí para que te analices, te trajo aquí para que vuelvas a creer. Profetizo sobre tu vida en este momento que toda temporada de confusión se rompe en el nombre de Jesús. Que todo estancamiento espiritual se quiebra. Que todo lo que parecía muerto comienza a tomar vida otra vez. Declaro que Dios te va a sorprender, que recibirás respuesta inesperada, que verás puertas abrirse donde nadie podría abrirla. Escucha eso, Neven. Que podrá haber puertas abrirse donde nadie podía abrirla. Y aunque no entiendas el proceso, verás la gloria de Dios. Hoy Dios está despertando tu fe, hoy Dios está restaurando tu confianza, hoy Dios está recordándote que Él no ha terminado contigo. Levántate, porque el que viene no va a poder explicar, pero sí lo vas a testificar. Levántate, porque lo que viene no lo vas a poder explicar, pero sí lo vas a testificar. Prepárate, porque tu historia está a punto de cambiar. Amén, amén y amén. Si usted tiene alguna petición, déjela por ahí Sí, en el chat. hay unas peticiones que te escribieron por TikTok. Sí. Adalisa pidió oración por Suplir. suplir alimentos y pañales en su hogar, y Dios conoce la necesidad adicional Amén, que tengan amén, estas amén. vidas. Estaremos orando. Vamos a estar orando. Doña Valimar va a llevarnos en oración. No, y la va a llevar Nevelyn. Evelyn va a orar por ahí y nosotros vamos a orar por ti. amén. Y por las peticiones mencionadas y las que el Señor conoce. Hermano, no vamos a pasar mucho anuncio hoy porque no estamos programados en la computadora. La computadora de nosotros no sé qué pasó, pero Dios como quiera permitió este espacio y ya pusieron ahí un mensaje hermoso. Tremendo. Y una de tus hermanas de la iglesia, te voy a decir ahora quién fue, está por aquí. Maravilloso Vamos a Jesús. buscarlo rapidito antes de orar para poder esto, que tenemos culto
Yanira Rodríguez Rivera. Saludos, Neville, nuestra amada maestra. Amén. Pues vamos a estar orando. Usted ahí levante su mano donde usted está y Gracias, créalo que el Jesús. Dios que siempre ha existido está hoy de nuevo para decirte, estoy tocando la Jesús, y te puerta, bendecimos. yo quiero llegar a tu vida. Amén. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Oramos. Padre bueno, Padre santo. Amantísimo Pues, Dios, tu Padre presencia, celestial, te damos gracias, mi Señor. Gracias por este espacio. Gracias, Señor, por estar atento, Dios del cielo, a las vidas que están escuchando y fueron parte de este proceso, de esta programación, Señor. Yo te pido, Dios mío, Señor, en esta hora, Jehová, que tú proveas, Señor, a donde está la necesidad, que tú extiendas tu mano de amor y de misericordia, Jehová, y bendigas en esta hora, Señor, de manera especial a todos los oyentes, Dios mío, que han plasmado bendición del Señor, Padre de la gloria. Tú que conoces mejor que nadie lo que nos viene, Jehová. Te pido, Dios mío, que hombres tú lo puedes hacer, Señor, de la misma manera, Señor, que nos ha bendecido nosotros, mi Jesús. Te pido, Dios mío, que bendigas a todas estas personas, esta programación, Señor. Dios mío, te doy gracias porque siento tu presencia y sabemos que está dirigido por ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí, Señor. Gracias, Dios mío, Jehová, por lo que estás haciendo, por las vidas que están escuchando. Te pido, Dios mío, que este mensaje sea de edificación y de renovación para aquellos que han perdido sus fuerzas y aumente la fe, Señor, de Sí, aquellos que Señor, están aleluya. quebrantados, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, en esta hora que obres de manera especial. En Gracias, el nombre de Jesús te lo pido, Dios. tu vida. Bendice a Miguel, bendice a Dalimar, a mis hermanos en la fe, esta iglesia, su pastor, los líderes de esta casa. Oh Dios mío, Señor, bendícelos y úsalos como Gracias, solo tú Jesús. puedes hacerlo. Siervos inútiles somos, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y honra. Amén, Gracias, Jesús. Señor. Amén. Gracias. Amén, amén Amén. y amén. Evelyn, gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Dalimar. Gracias a ti por Esto es darnos un- la oportunidad. Saludos a mi iglesia y a mi Sí, por ahí estaba Anthony también que escribió. un detallito sencillo, pero con mucha humildad. Ay, Dios mío, lo recibo. Amén. Gracias. Nada es sencillo, nada es sencillo. Pues Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Al final paso, no se va a escuchar el micrófono, pero sí voy a pasar la promoción de la iglesia que está aquí, de los anuncios. Recuerde el jueves, Familia Raíces Profundas con nuestro pastor y la doctora Glenis Abreu. Vamos a estar aquí produciendo y ellos llevando la herramienta necesaria para su familia. Gracias por sintonizar. La semana que viene, 5 de mayo, tenemos uno nosotros, como dice, Esperando una promesa. esperando una promesa. Vamos a estar aquí transmitiendo y que Dios los bendiga, los cuide y que si en el silencio de la noche el Señor le place venir a buscarnos, bienvenido sea. Le Amén. esperamos con los brazos abiertos, abriendo la puerta y esperando un repente del De Espíritu Santo. repente de Aleluya. Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga. Impresionante. Ahora dilo otra vez, porque aquí voy a cortar el micrófono. Y no olvide que Que no olvides que Dios es un Dios impresionante. ahora sí, Dios me lo bendiga, me lo cuida hasta la próxima.